Hola, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Eh, Tenemos el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios y hablar acerca de este estudio que estamos haciendo todos los jueves a las 7 de la noche por el canal de YouTube. Y quiero agradecerle a Dios por sus vidas y agradecerles también que se tomen el tiempo para poder estudiar un poco los principios, los fundamentos bíblicos acerca de Dios. Y con esto queremos esta noche comenzar dándole gracias a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si me acompañan, vamos a orar. Padre, en esta noche, en esta hora, Dios Todopoderoso y Soberano, en esta noche te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar con vida, Señor, de poder estar reunidos como iglesia, conectados, Señor, en este momento, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre derramada, porque por medio de ella hemos recibido la justificación, la redención, la adopción, y por medio de ella nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Y por medio de la oración, Señor, venimos hoy ante ti reconociendo que tú eres soberano, que tú eres nuestro Rey y que eres Señor sobre todas las cosas. Venimos suplicándote, por favor, que en esta hora tú nos hables, Señor, nos abras el entendimiento. Te rogamos tu auxilio, Espíritu Santo. Te rogamos, por favor, que en esta hora tú seas en cada casa, en cualquier lugar donde se esté predicando tu palabra, Señor. Que en este momento, Espíritu Santo, uses nuestros labios, Señor, que uses nuestra vida, Señor, que nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, y que quites todo estorbo de nuestro corazón, toda distracción de nuestra mente, Señor, y permítenos, Señor, tener esa plenitud en todo nuestro ser para poder recibir tu preciosa y santa palabra, Señor. Te lo rogamos, por favor, Señor. Te lo suplicamos y que la palabra, Señor, no regrese vacía, sino que sea prosperada para lo que la enviaste, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Limpia nuestros corazones, Señor. Por favor, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Vamos entonces a comenzar esta noche. Vamos a continuar con la confesión de Westminster. Estamos viendo la providencia. Ya nuestro hermano Isra nos compartía la semana pasada acerca de lo que es la providencia y quisiera retomar esa explicación explicación que nos dio nuestro hermano Isra acerca de la providencia. Quisiera traerlo en este momento y poder comenzar con eso. La palabra providencia nos mencionaba nuestro hermano Isra que es aquello que se dispone de manera anticipada o que permite alcanzar cierta meta. Pero bueno, eso es un significado. Nos comentaba nuestro hermano Isra de un diccionario cualquiera. Y pues nos quedamos pensando un poco, hermanos, en esta palabra.
Y encontramos también otro significado que dice así: la providencia significa el gobierno de Dios, el cual es sobre todas y cada una de las cosas y eventos que han ocurrido, que ocurren y ocurrirán en toda la creación, sea visible o invisible. Claro que esto, hermanos, es un significado o un comentario que alguien dio acerca de la palabra providencia, pero me llama mucho la atención las dos partes, lo que mencionaba nuestro hermano Isra que encontró en el diccionario, que dice es aquello que se dispone de manera anticipada. Y nosotros, como hemos estudiado ya en algunos temas pasados, hemos visto que Dios él es un Dios que planea todas las cosas. Es un Dios que anticipa inclusive y que conoce todas las cosas. Él es un Dios que conoce, que es eterno y que existe desde siempre y tiene conocimiento de todas las cosas. Ujú. Entonces podemos ver que nuestro Dios es un Dios que dispone de manera anticipada o que permite alcanzar cierta meta. Quedémonos con la parte primera, que es un Dios que dispone de manera anticipada. ¿Y cómo es esto, hermano? La disposición o la providencia de Dios también lo podemos ver en la redención, porque si nos ponemos a pensar, la, la Biblia nos habla acerca de cómo fueron creadas todas las cosas y cómo es que Dios existía antes de que todo fuera creado. Y, y vemos que Él había predeterminado y había predispuesto que viniera nuestro Señor, que viniera Jesús, que viniera Él a dar su vida por hombres pecadores. A Dios no le agarró por sorpresa el pecado de Adán ni el pecado de Eva. Él ya había predispuesto eso y ya había tenido conocimiento y sabía que el ser humano iba a fallar, que el ser humano iba a pecar. Ujú. Entonces, precisamente Él, por medio de su providencia, de la providencia divina, hace que ocurran todas las cosas, hermanos. Y poniéndonos a pensar en la otra parte que les leía, dice que la providencia significa el gobierno de Dios. Y eso también me llama mucho la atención, hermanos, porque la providencia tiene que ver mucho con la soberanía de Dios. Ujú. La soberanía de Dios es absoluta y lo que Él dice, lo que Él dispone a hacerse, lo hace y no hay quien lo detenga. Ahorita vamos a mirar más adelante este punto con un versículo porque vamos a mirar también que la providencia también tiene que ver va junta con los decretos de Dios. Están unidos los decretos, la providencia y la redención, las tres están unidas y tienen que ver una con la otra, porque los decretos de Dios hemos estudiado que son aquellas cosas que Dios ha dicho y que nadie puede obstruir, que nadie puede
impedir que se cumpla. Ajá, ese es un decreto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho y lo que ha dicho se cumple. Tan solo como veíamos anteriormente, si nos ponemos a pensar acerca de cómo nuestro Señor Jesús en un tiempo donde iba en la barca con sus discípulos, eh, viene una tempestad, viene una tormenta y los discípulos corren hacia él y mientras nuestro Señor dormía, eh, lo despiertan y le mencionan que hay esta tormenta y se levanta nuestro Señor y reprende los vientos. Y bueno, no los reprende, los calma. Ujú. Y los discípulos se quedan asombrados y dicen, ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Entonces, eso es un decreto, hermano, porque nosotros pudiéramos decir, a lo mejor que exista la creación, que exista fulano de tal, que de la nada aparezca algo. Y no hay ese poder, como lo mencionaba ya nuestro hermano pastor Toñito, no hay ese poder en el ser humano, porque en realidad el ser humano no tiene poder, sino que estamos llenos de debilidad de flaquezas y no tenemos ningún poder en nosotros. Por eso es que el ser humano inclusive no puede decretar, porque aun cuando dijera, bueno, que se apague todo el sistema solar, que deje de funcionar, que deje de existir el sol, que deje de vivir tal persona, no ocurriría, hermano. No ocurriría por mucho que el ser humano lo decretara y dijera, yo decreto que ocurra esto, yo decreto que suceda esto, no ocurriría nada, hermano, porque no somos quienes para poder hacer, ni tenemos ese poder como lo tiene nuestro Dios. Ujú. Entonces, por eso es que van unidas el decreto de Dios, porque el decreto de Dios también tiene que ver con el gobierno de Dios. Ajá. Y sus decretos están por encima de todas las cosas. Aun cuando el hombre no quisiera que Dios, que se cumpliera el plan y el propósito perfecto y la voluntad perfecta de nuestro Dios soberano, no podría detenerlo. Cuando Dios ha decretado algo, cuando Dios ha dicho algo, eso se cumple y eso se hace. Entonces, hermano, es por eso que vemos que la providencia, los decretos, la providencia y la redención van unidas, hermano. Ujú. Y todas tienen que ver con el gobierno de Dios, el cual es sobre todas y cada una de las cosas y eventos que han ocurrido, que ocurren y ocurrirán en toda la creación, sea visible o invisible. Dicho esto, hermano, quisiera nada más mencionar este, que encontré un poco acerca de los decretos de Dios, un significado o un comentario de un hermano llamado Henry Thiessen, que voy a citar en este momento, dice, los decretos de Dios corresponden a los propósitos eternos de Dios, basados en su consejo sabio y santo, por medio del cual libremente y de forma inmutable para su propia gloria, ordenó eficazmente o permisivamente todo cuanto ocurriría. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que los decretos de Dios, los propósitos eternos de Dios están basados, ujú, están basados en el consejo sabio y santo por medio del cual
libremente y de forma inmutable, Dios los hace. Ujú. Pongámonos a pensar tan solo un poco acerca de esto, hermano. Dice que los decretos están basados en el consejo sabio y santo de Dios. Hermano, más adelante lo vamos a mirar cómo es que Pablo se sorprende en un pasaje y empieza a glorificar a Dios por la sabiduría de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y vamos a verlo claramente más adelante, hermanos. Pero dice también este significado, dice, por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable, no hay quien detenga a Dios. Él hace todo lo que le place, dice, y de forma inmutable, o sea que nadie lo puede cambiar. Ujú. Para su propia gloria. Todas las cosas que Él ha hecho y que Él ha dicho y que Él ha decretado son para su propia gloria, hermano. Ujú. Y Él lo ordenó eficazmente y permisivamente todo cuanto ocurriría. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que a Dios no se le escapa absolutamente nada de las manos y que nada de los sucesos y acontecimientos que pasan en esta tierra y en nuestras vidas toman a Dios por sorpresa. Ajá. Ninguna de las cosas, hermano. Ninguna de las cosas. Vamos a comenzar con, eh, con, eh, con el punto que nos toca mirar a nosotros para que podamos empezar de lleno con el tema del día de hoy. Les mencionaba que este tema va unido con los decretos de Dios y quisiera recordarle, quisiera volver a leer los dos puntos primeros de los decretos de Dios para que podamos tener un poco de contexto y podamos mirar cómo es que se une todo. Ajá. La confesión de Westminster en el primer punto de los decretos de Dios dice, Dios ordenó desde la eternidad todo lo que sucede. Y vamos a empezar a leer nuestra Biblia. Si podemos, me pueden acompañar por favor al libro de Efesios, Efesios capítulo 1, verso 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Es, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Amén. Mira, hermano, como siempre hemos platicado, yo no sé cuál sea tu testimonio, no sé cómo haya sido que el Señor te haya rescatado, te haya llamado, pero hermano, todas las cosas que sucedieron en tu vida, todas las cosas que pasaron, aún el momento exacto, aún el momento preciso de donde tú estabas, el día que alguien llegó y te habló acerca del Evangelio, justamente Dios había planeado y había decretado eso, que ocurriera de esa forma. El día, la hora, los segundos, el año en el cual Dios te haya rescatado, lo había decretado Dios y lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Porque por eso dice Efesios capítulo 1, verso 11, dice que
porque Él nos eligió de antemano. Hermano, todavía no existíamos, todavía no vivíamos. Sin embargo, en la mente de Dios, en el consejo, en su decisión, en su soberanía, en su decreto, Él ya había planeado, Él ya había diseñado tus ojos, tu cara, tu cuerpo, todo tu ser, y te había a ti predestinado, te eligió, dice la palabra de Dios, de antemano, y dice que todas las cosas hace que resulten de acuerdo a su plan. Eso es muy interesante, hermano, porque eso es una verdad y eso es una realidad. Y ahorita vamos a ver cómo es que se une esta parte de la providencia con los decretos de Dios. Ujú. Entonces, Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. A lo mejor muchos estaban en un hospital, a lo mejor muchos estaban a lo mejor endeudados, o a lo mejor muchos estaban en la iglesia, estaban congregados, a lo mejor muchos pensaban que buscaban a Dios, a lo mejor muchos pensaban que hacían lo bueno y lo correcto, pero Dios había predestinado y había ordenado desde un principio que las cosas que te ocurrirían, el momento exacto en donde tú estarías parado, en donde tú llegarías y alguien te compartiría del Evangelio, justamente lo había decretado Dios. Vemos también el caso del etíope, hermano. El etíope iba camino ay, no recuerdo muy bien, perdón. Ahorita se me vino a la memoria y no lo tengo fresco, pero vemos que el etíope iba de camino a su ciudad. Venía, me parece, si no mal recuerdo y si no me equivoco, venía de, de Jerusalén e iba a su ciudad e iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y Dios manda a uno de sus siervos para explicarle acerca de lo que él estaba leyendo, acerca de lo que él estaba escudriñando en las escrituras que no entendía, pero que su corazón ardía y que su corazón se inquietaba y todo su ser miraban que había alguien que iba a dar la vida por los pecados, por los pecadores de este mundo, y que iba a sufrir de tal manera y que él iba a ser el medio por el cual las personas fueran salvas. Entonces, vemos a Dios traspasando, trasponiendo a su siervo para que llegue con el etíope y le comparta acerca de Jesús. Hermano, eso no es casualidad, eso no es coincidencia, eso había sido decretado por Dios y ocurrió de esa manera. Ujú. Entonces Dios ordena desde la eternidad todo lo que sucede. Desde antes que todo este mundo existiera, Él lo había predestinado. Ujú. El segundo punto dice, por su propia iniciativa, libremente, sin cambio alguno, y por medio del más sabio y santísimo consejo de su propia voluntad. Pero lo hizo de tal manera que ni es el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni hace a un lado la libertad o incertidumbre de causas secundarias, sino más bien la establece. Me llama mucho, mucho la atención, hermano,
esta parte porque dice que por su propia iniciativa, libremente, sin cambio alguno, por medio del más sabio y santísimo consejo de su propia voluntad, dice, pero lo hizo de manera que ni es el autor del pecado. Eso me llama muchísimo la atención, hermano, porque yo me pongo a pensar y, y si podemos mirar lo que dice el Génesis en la caída de Adán y de Eva, cuando toman del fruto, podemos mirar que Dios había decretado que sucediera todo eso. Ujú. Pero no era el autor del pecado, porque simple y sencillamente Dios nos permite tomar la decisión, pero no es como lo manejan en algunas iglesias o en algunas partes donde se enseña que el libre albedrío es para poder elegir a Dios, que el ser humano tiene la oportunidad y el libre albedrío de poder escoger a Dios. Esto no es así, hermanos. Lo podemos ver claramente en el Génesis, cuando estaba Adán y Eva en el huerto. Ellos tenían la oportunidad de obedecer a Dios. Ellos tenían la oportunidad de hacer lo correcto y obedecer cada mandato que Dios les había dado. Pero vemos que Eva es engañada. Pero, hermano, podemos ver que quien tomó la decisión de pecar y de desobedecer a Dios fue Eva, fue el hombre mismo. Mencionando a Eva, hermanos, no quiero que se malinterprete como que pues le echemos la culpa a Eva. No, 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 para nada. No, porque como lo habíamos platicado anteriormente, si tú y yo hubiéramos estado ahí, estaríamos haciendo lo mismo o a lo mejor cosas peores. Pero bueno, el punto es que el ser humano tiene libre albedrío para escoger, pero tiene libre albedrío, pero para escoger lo malo. Y siempre escoge lo malo, hermano, por su misma naturaleza. Podemos verlo en un ejemplo de Dios mismo encarnado. Podemos ver cómo es que el diablo tentó a Eva en el huerto del Edén. Y por medio del engaño la sedujo y cayó en pecado. Pero vemos también a Jesús siendo tentado por el mismo diablo y vemos que siendo 100% hombre, no cedió ante el pecado. ¿Por qué? Porque era Dios mismo. A pesar de que era Jesús, Dios hecho carne, no cedió ante la tentación. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo es que la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, hermanos. Jesús fue tentado en todo, sin embargo, nunca pecó. Lo que nosotros sí. Ujú. Entonces, hermanos, Dios no es el autor del pecado. No es el autor ni violenta la voluntad del hombre, ni de las ni de las criaturas. Ujú. Dios dice el segundo punto de los decretos, Dios conoce todo lo que pudiese suceder en todas las circunstancias posibles, pero con todo ello, Dios no ha decretado ninguna cosa porque lo haya anticipado como algo que sucedería en el futuro y en dichas condiciones.
Allí ya no me quiero tardar mucho, hermano, porque esto ya lo vimos anteriormente. Pero dicho esto, vamos entonces a entrar de lleno a los temas que nos toca ver. Dice la Confesión de Westminster en la Providencia en el cuarto punto, dice, el poder supremo de Dios, su sabiduría inescrutable y su infinita bondad se manifiestan en su providencia, de tal manera que alcanza aún hasta la primera caída, y todos los demás pecados de los ángeles y de los seres humanos, y esto no por un permiso simple, sino que conlleva con ello una restricción sumamente sabia y poderosa que ordena y gobierna los pecados dentro de un régimen múltiple dirigido a los fines propios y santos de Dios. Con todo, lo pecaminoso de los mismos proviene solamente de la criatura y nunca de Dios, quien, por ser sumamente santo y justo, no es ni puede ser el autor o consentidor del pecado. Vemos en la palabra de Dios, hermano, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y vemos más adelante que empieza Dios a crear, y dice la palabra que todo lo que Dios creó era bueno. Adán y Eva eran buenos antes de su caída. Toda la creación, todo lo que ha hecho Dios es bueno. Toda su creación. Todo tiene un propósito y un porqué. Entonces, hermano, también me quedo pensando porque dice la Biblia nos enseña que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él. Eso lo podemos mirar en Primera de Juan. Si me acompañan a Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, pues el mundo solo ofrece, perdón, no es esa, perdónenme, perdónenme. Permítanme. Híjole, no, creo que no la anoté. A ver. Sí, perdón, aquí mismo es en Juan, en el capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. ¿Qué significa eso? Que en Dios no existe nada malo, que Dios es perfecto, que Dios es santo y que Dios es limpio en en todos los aspectos, hermano. En él no hay ni un grano ni una pizca de maldad. Tan solo ponte a pensar en un lugar oscuro donde no hay luz y ¿qué pasaría si nosotros pusiéramos un foco y lo prendiéramos en ese lugar? Aunque estuviera completamente oscuro, las tinieblas no apagarían la luz, porque la luz alumbra el lugar en donde está.
Y si miramos esto que les estoy diciendo como un ejemplo de lo que es Dios, esa luz que es nuestro Dios alumbra a todo hombre. La luz que es Dios alumbra en la oscuridad. Ujú. Y dentro de la luz no hay absolutamente nada malo. Por eso es que dice la confesión de fe que lo pecaminoso del hombre proviene solamente de la criatura y nunca proviene de Dios. Dice, por ser sumamente santo y justo, no es ni puede ser al autor o consentidor del pecado. Amén. Entonces, hermano, esto es claro. Esto no hay mucho de qué hablar porque sabemos que Dios es un juez justo, que uno de sus atributos son la santidad y la justicia, que Dios establece que si el hombre peca, ese hombre debe morir. Y no hay absolutamente nada que lo pueda cambiar, al menos que por esa deuda o por ese pecado o por ese transgresor alguien pague la deuda tan alta, el precio tan alto. Es el ejemplo, como lo hemos visto ya muchas veces, de un juez aquí en la tierra que atrapa a un criminal, que, que los policías o la justicia o los hombres atrapan a un criminal que cometió ciertos crímenes, ciertas transgresiones y es echado a la cárcel, pero sus crímenes son tantos que no hay quien pueda pagar, que no hay quien pueda liberarlo. Solamente alguien que tenga una inmensa e inagotable fortuna lo puede hacer. El juez tiene que dictar sentencia sobre ese criminal, sobre ese hombre. Y la ley dice que ese hombre merece ser castigado. Y si es un juez justo, tiene que aplicar la justicia sobre ese hombre. Lo mismo ocurre con Dios. Dios es un juez justo y Él aplica su justicia, porque Él dice en su palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. ¿Mm? Entonces, Él ha decretado y ha dicho que la paga del pecado es la muerte. Y no hay quien lo cambie. El pago por la transgresión es la muerte. Y Él tiene que hacer cumplir su ley. Pero bien sabemos la buena noticia, que Dios ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces su justicia es satisfecha por medio de Jesús. Ujú. Me salí un poco del tema, pero tan solo para poder explicar un poco acerca de la justicia de Dios.
Pero regresemos un poco y miremos lo que dice entonces la confesión de Westminster, que Dios no es el autor del pecado. Amén. Vamos a mirar los dos primeros puntos, que es el poder supremo de Dios, su sabiduría inescrutable y su infinita bondad se manifiestan en su providencia de tal manera que alcanza aún hasta la primera caída y todos los demás pecados de los ángeles y de los seres humanos. Recordemos entonces el significado de providencia, que es que Dios dispone anticipadamente todo. Ujú. Y mirábamos en la caída de Adán que Dios dispuso todo, hermanos. Dios dispone todo, absolutamente todo. Eh, Quiero avanzar un poco, hermanos. Quiero no quedarme estancado con esa parte porque ya nuestro hermano Isra estuvo abundando mucho en esa parte y quiero ir y centrarme al segundo punto, donde dice que Dios, el Dios de toda sabiduría, justicia y benignidad, con frecuencia abandona a sus propios hijos por una temporada en múltiples tentaciones y la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarles por sus pecados pasados, o para descubrirles la fuerza secreta de la corrupción, así como el engaño de sus propios corazones, y esto para que ellos sean humillados y para acercarles a una dependencia más íntima y constante de Él y de su apoyo, con el fin de que se mantengan más vigilantes contra toda ocasión futura de pecado, así como para otros muchos fines santos y justos. Hermano, esto es precioso, esto es maravilloso porque, hermano, vamos a mirar que el punto principal de la providencia de Dios es tan hermoso porque es una providencia que viene de parte de Dios para con su pueblo. Quiero mirarlo en esta tarde así, hermanos, porque ya nuestro hermano Irra nos habló de la providencia, eh, y de los decretos estuvimos viendo y todo ello, que los planes y los propósitos de Dios se cumplen y no hay quien los detenga. Antes de ir al pasaje que les quería decir, quiero que miremos esto que les estoy diciendo en la palabra de Dios. En Daniel, en el libro de Daniel, del profeta Daniel, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, versículo, permítanme un tantito, 35, 4:35. Dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Dios, o con Él, mejor dicho. Él hace lo que quiere. Entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra, nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Hermano, entonces vemos claramente que su providencia, su, su plan, su decreto, su sabiduría, su poder, su bondad, hermano, es cumplida, es hecha. Ajá. Y mira cómo es que Daniel lo menciona, porque dice que todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Dios.
dice que Dios hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y la gente de la tierra. Todo se sujeta a su plan y a su propósito del cual Dios ha decretado y ha dicho que se haga. Por eso, hermano, es que es maravilloso estudiar esto y es sorprendente porque, hermano, ahorita vamos a ver cómo es que la providencia de Dios para con sus hijos es totalmente maravillosa y hermosa, porque vamos a mirar lo que dice la confesión de Westminster en el segundo punto, bueno, en el quinto punto, mejor dicho, de la providencia. Dicho esto, quería leer con ustedes Isaías 63, 14 dice, como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Hermano, está hablando de cómo es que Dios tiene un ganado y que lo lleva el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, por el valle y les da descanso. Y dice la palabra que Él guía a su pueblo para hacer un nombre glorioso de Él mismo. Entonces, hermano, ponte a pensar en esto que acabamos de leer. Tiene que ver mucho en cómo es que Dios cumple sus planes, cumple sus propósitos, hace lo que a Él le place y lo que Él dice y lo lleva a cabo. Vamos a avanzar, hermano. Es que me quedo también pensando porque podemos mirar también en el Salmo 23 cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice el mismo Salmo, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí. Y hermano, estamos mirando en ese pasaje, en ese salmo, cómo es que Dios cuida y guarda aún a sus hijos, aun cuando dice la misma palabra y nos enseña que andemos en valle de sombra o de muerte. Dicho esto, hermano, vamos a mirar lo que dice la confesión. Dice, el Dios de toda sabiduría, justicia y benignidad, con frecuencia abandona a sus propios hijos por una temporada en múltiples tentaciones, y la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarles por sus propios pecados pasados, o para descubrirles la fuerza secreta de la corrupción, así como el engaño de sus propios corazones. Y esto para que ellos sean humillados. Esto es claro, hermano, porque nuevamente hablando de la caída de Adán, hermano, o hablando de la caída, como nosotros pecamos una y otra vez, poniéndonos a pensar en el pecado de David,
cuando adulteró con Betsabé. Y pareciera, hermano, que es- pareciera que Dios da una permisión para pecar, pero no es así, hermano. No es así, sino que aún Dios permite que nosotros cometamos pecados, pero inclusive eso mismo Dios lo permite para sacar a la luz los deseos más íntimos de nuestro corazón. Y como dice esta confesión, a fin de disciplinarnos por nuestros pecados, para descubrir la fuerza secreta que hay en nuestro corazón, así como el engaño de sus propios corazones, y para llevarnos a nosotros a la humillación. Por eso es que dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 8:28, vamos a leerlo, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: Y sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. Amén. Hasta ahí. Hermano, si te pones a pensar lo que dice este pasaje, dice que todas las cosas operan para bien. ¿Cómo es esto, hermano? Aún la caída de Adán hacia el pecado operó para un bien. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no dejó a Abraham, perdón, a Adán en su pecado. No lo abandonó. Dios le proveyó aún de su amor y su misericordia. Le proveyó aún de su bondad, de su sabiduría, cuando Adán pecó. Porque sabiendo Dios que estaban desnudos, Dios mismo hizo de un animal, les hizo las pieles, hermano. Y la Biblia no habla, hermanos, acerca de cómo es que en ese momento se le pudo revelar a Adán el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No lo habla abiertamente, pero estoy seguro que el Espíritu de Dios le mostró por medio de el sacrificio que hizo Dios mismo al sacrificar a un animal para poder cubrir la vergüenza que tenían Adán y Eva en el huerto del Edén a causa de su pecado. Y estoy seguro, hermanos, que Dios mismo les reveló el sacrificio de Jesús para que así pudieran tener la salvación. Porque vemos que Dios
No lo dice la Biblia, esto es un pensamiento de muchos hermanos en los cuales hemos escuchado y que parece ser muy acertado, que Dios justamente mata a un animal para poder ponerle piel, para poder cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Esto viene a ser el sacrificio de Cristo. Esto viene a ser la providencia de Dios. Porque a pesar de que el ser humano se pecó contra Dios, cometió un pecado en contra de él, Dios decide en su poder, en su sabiduría, en su bondad, proveerle al hombre. Y no los deja a la deriva, hermanos, porque aún el haberlos sacado del huerto del Edén y haber puesto ángeles alrededor del Edén que lo guardaran, era para que el hombre no volviera y comiera del árbol de la vida y quedara en su pecado eternamente, sino que aún el destierro del Edén hacia Adán y hacia Eva era una protección, era una disciplina y era un acto de bondad y de sabiduría que Dios estaba haciendo hacia el hombre. Lo mismo ocurre con nosotros, hermano. Lo mismo ocurre con nosotros. Ujú. Vamos a mirar unos ejemplos acerca de esto, hermanos. Vamos a mirar en la palabra de Dios. Si me acompañan a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 28, dice la palabra de nuestro Dios. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Vamos a parar un poco ahí. Este capítulo, hermano, habla de cómo Ezequías busca la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque el rey de Asiria venía en contra de él, del pueblo de Dios, y veían en ese tiempo cómo es que el rey asirio derrotaba a cualquier pueblo que se le pusiera enfrente. E inclusive en el pasaje, en el verso 10, podemos mirar cómo es que el rey de Asiria empieza a blasfemar y empieza a hacer alarde de cómo es que él ha vencido a cualquier pueblo que se le ha parado enfrente. Ujú. Y en ese momento recibe estas amenazas Ezequías y él empieza a buscar la protección, la ayuda de Dios. Ujú. Y qué interesante, hermano, es que Dios permita que haya ciertos ataques hacia su pueblo. Qué interesante es que Dios
Permita que de repente vengan personas y le hablen y metan temor a alguno de sus hijos, como pasó con Ezequías. Porque en ese momento el rey de Asiria empezó a hacer alarde de todo lo que él había dicho. Mira, vamos a leerlo, si me acompañas en el verso 10, dice, este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. Esto lo estaba diciendo el rey de Asiria. Ujú. Y manda un mensajeros para decir este mensaje a Ezequías. Dice, y su mensaje era este, no dejes que tu Dios, en quien confiaste, te engañe con promesas, hermano. ¿No te suena similar a todas las mentiras que hace Satanás? A todo el engaño que hace Satanás. Recordemos cómo es que fue engañada Eva. ¿A poco crees que suceda esto? ¿A poco Dios te dijo que hicieras esto? Así viene la tentación contra los hijos de Dios. Pero mira, hermano, cómo es que aún eso es un plan y un propósito de Dios. ¿Para qué? Para manifestar tus deseos más profundos en tu corazón, hermano. Aún tu pecado, porque nosotros en realidad estamos ciegos, hermano. Si nosotros quisiéramos ver nuestra condición como hombres, no podríamos. Por eso es la obra tan gloriosa que Dios hace, de poder abrir tus ojos y de poder empezar a trabajar contigo de una manera personal para que tú puedas mirar la condición en la que te encuentras y así poder acudir a aquel que es el único que te puede salvar, el único que te puede liberar, el único que te puede quitar, el único que te puede auxiliar. Por eso es que me llama mucho la atención cómo es que dice el rey y dice en esa parte, no dejes que tu Dios, en quien confías. Esto también suena como cuando el diablo mismo tentó a nuestro Señor Jesucristo. E inclusive le menciona la palabra y le dice, la palabra misma dice esto, que te arrojes y que sus ángeles te van a sostener y a sustentar, porque el enemigo conoce la palabra. Pero mira, hermano, es que Dios permite todo eso. Vemos a Job, Job, un hombre justo, un hombre recto, y viene Dios y, hermano, esto es tremendo, y le presume Dios, le presume al diablo a su hijo, Job. Y le dice Dios, ¿no has considerado a mi hijo Job justo? Y hermano, el diablo mismo tiene que sujetarse y someterse a Dios. Todas las cosas, aún un ataque, algún un suceso en nuestras vidas es permitido por Dios. Dicho sea de paso, esta pandemia, esto que estamos viviendo y las enfermedades que están, los contagios que han tenido o que hemos tenido, no están fuera de la providencia de Dios. Aún Dios tiene un plan y un propósito para ti que estás pasando por esta prueba, por esta aflicción, por esta enfermedad. No seamos rebeldes y no seamos necios y confiemos en la providencia de Dios, porque esto lo ha permitido Dios con un plan perfecto, sabio, justo, porque vemos, hermano,
¿Cómo es que Job, siendo recto, siendo justo, Dios permite que el enemigo lo toque? Pero qué interesante que aún el diablo tiene que sujetarse a lo que dice Dios. Y mira, todo lo que vivió Job, todo lo que, hermano, nosotros estamos, digamos que en la gloria comparación en lo que, comparado a lo que vivió Job. A Job se le murieron sus hijos en un mismo día. Job perdió sus posesiones en un mismo día. Y ese mismo día su misma esposa le estaba diciendo que blasfemara contra Dios. Y ese mismo día viene la enfermedad a su vida. Hermano, cuánta desgracia vino a ese hombre. Y todo esto fue planeado por Dios y permitido por Dios, pero con el propósito de lo que dice Romanos en el capítulo 8, verso 28, que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas funcionan para bien. Esto es a los que han sido escogidos, elegidos, apartados. Entonces, hermano, Job era un hombre escogido por Dios, apartado. Pero Dios tenía que llevarlo a ese procedimiento doloroso. ¿Para qué? Para que entonces pudiera reconocer que no hay Dios como nuestro Dios, que no hay nada, absolutamente nada que se pueda salir dentro de la providencia de Dios, que no hay absolutamente nada que se pueda salir dentro de los decretos de Dios, dentro de los planes de Dios. Hermano, tal vez el corazón de Job estaba lleno de amargura. Tal vez el corazón de Job estaba lleno también de, tal vez era ególatra. Tal vez el corazón estaba lleno de soberbia. Pero Dios tuvo que quebrantarlo. Y Dios tuvo que llevarlo a ese procedimiento. ¿Para qué? Para mostrarle su soberanía, para mostrarle que sus decretos son perfectos, que sus planes son perfectos, que su providencia es perfecta y que aun cuando pasara por ello, Dios no lo iba a dejar, Dios no lo iba a abandonar. Por eso es que Job responde en esa parte final, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Job había pasado todo ese procedimiento y al final vio la mano de Dios que lo sustentaba, que aunque andaba en valle de sombra de muerte, Dios estaba con él. De igual forma, hermano, Dios está contigo en medio de esta pandemia, en medio de tu enfermedad o en medio de tu sufrimiento, porque no solamente pasamos pruebas de enfermedad, tal vez estés pasando cualquier tipo o circunstancia y Dios, estoy seguro que Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para afirmarte más. Como veíamos el proceso de José el soñador. Hermano, eso también fue sumamente doloroso. Y era un motivo para decir, Dios me abandonó, Dios me dejó. Y a lo mejor no lo dice la Biblia, pero a lo mejor el enemigo en un momento dado llegó con la tentación.
De igual forma que llegó con Ezequías. No dejes que tu Dios te engañe. Tu Dios en quien confías te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey. Dice así el verso 10 de Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 10. Dice, tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. Perdón, hermanos. ¿Por qué serías tú la excepción? Le hace una pregunta. ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Rezef y el pueblo de Edén que vivían en Telasar, mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Amad y el rey de Arfat? ¿Qué les pasó a los reyes de Sepharvaim, Sepharvaim, de Ena y de Iba? Y qué tremendo es que Dios responde a las súplicas de Ezequías y dice en el verso 20, esto dice el Señor Dios de Israel, he oído tu oración con respecto al rey de Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. Vamos al verso 28, dice, por, por esa furia en mi contra y por tu arrogancia, que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca, y te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. ¿Ves, hermano? Veíamos también en la parte de los decretos que cómo es que Dios ha decretado que haya personas que sean para la gloria de Dios. Y hay personas o hay vasos. Dice la Biblia que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Los vasos de honra son para la gloria de Dios y aún los vasos de deshonra son para la gloria de Dios. Dice la misma Biblia en Proverbios que el hombre malo, el hombre perverso está destinado aún para el día del juicio, hermano. Ese pasaje no lo anoté. Déjenme ver si es este, porque es muy interesante ver lo que dice el proverbio. El proverbio, déjenme ver si es este. Híjole, no. Mm, Déjenme ver si lo encuentro, porque es muy ilustrativo a lo que estamos diciendo. Bien, hermanos, sí lo encontramos. Es aquí mismo en Proverbios 16, verso 4. Dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Me gusta un poco más como dice la Reina Valera, porque dice, perdón, déjenme buscarla. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Entonces, hermano, podemos mirar cómo es que aún, aún en su decisión sabia, Dios ha determinado
que el impío esté destinado para el día malo, para manifestar inclusive su propia justicia, hermano, para mostrar su justicia, dando el pago que nosotros merecemos. Entonces, hermano, Dios permite esas situaciones y aún permite que el ser humano pueda pecar. Pero hermano, eso lo quiero dejar claro porque no es que Dios esté de acuerdo con el pecado. No es que Dios esté solapando el pecado, no, hermano. No, no puede ser así. Dios es aborrecedor de todo lo malo. Ujú. Por lo tanto, no está en- a favor del pecado. Quiero, estoy buscando un ejemplo, hermanos, acerca de de un decreto de Dios. Mira, hermano, dice, por ejemplo, si yo veo un lapicero rodando en una mesa a punto de caerse y observo su caída, yo orquesté tal caída permisivamente, porque yo lo vi rodar y no lo paré. Pero yo pudiera tomar el lapicero de la mesa y tirarlo al piso. Eso lo hice eficazmente. No podemos atribuir a Dios todo lo pecaminoso que existe, pero Él sabía que iba a ocurrir y lo permitió con un propósito. Dios siempre lo ha sabido todo. Para Dios no existen sorpresas o los accidentes. Ujú. Me llama mucho la atención esta parte, hermanos, porque dice que no podemos atribuir a Dios todo lo pecaminoso que existe, pero Él sabía que iba a ocurrir y lo permitió con un propósito. Esto es cierto, hermano. Volvemos al ejemplo de Génesis. Dios sabía que el hombre iba a pecar y lo permitió con el propósito de redimir al hombre. Porque dice Romanos que así como por un hombre entró la muerte, ahora por medio de Jesucristo entra la salvación. Entonces, mira cómo es Dios que permite ciertas cosas aunque no está de acuerdo con ello, pero lo hace para cumplir sus planes y sus propósitos. Amén. Me río porque no sé si digan amén en casita, pero seguramente tal vez alguien lo habrá dicho, pero bueno. Ujú. Dice la confesión de fe que en la sabiduría y justicia y benignidad de Dios, con frecuencia abandona a sus propios hijos por una temporada en múltiples tentaciones y la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarles por sus pecados pasados, para descubrirles la fuerza secreta de la corrupción, así como el engaño de sus propios corazones, y esto para que ellos sean humillados. Vamos a mirar Deuteronomio, capítulo 8, Deuteronomio,
capítulo 8, verso 2. 8:2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Esto es interesante, hermano. Esta parte me suena en esta versión como si Dios no supiera lo que hay dentro de tu corazón. Pero quiero decirte que Dios sí sabe y Dios sí conoce lo que hay dentro de tu corazón. Lo que estamos mirando es que Dios permite que el hombre peque, ujú, pero para poder sacar de su corazón los más íntimos deseos, los más íntimos pecados. Y esto no para permitirle seguir pecando, no, sino para que los hijos, los que somos hijos, seamos humillados. Ujú. Así como dice este pasaje del Génesis, del Deuteronomio, capítulo 8, 2, que dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Hermano, recordemos cómo el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Dios, contra Moisés. Perdón, dije contra Moisés. No me quiero equivocar, hermanos. Sí, contra Moisés y contra Aarón y contra Dios, porque ellos estaban en el desierto donde no tenían que comer, donde el rayo de sol caía. Pero qué tremendo, hermano, es que aún en ese lugar la providencia de Dios se manifiesta y empieza Dios a cubrir al pueblo de Israel con la nube y empieza a alumbrar al pueblo de Israel por las noches con la columna de fuego y empieza a darles de comer el maná y empieza a darles de beber de la roca. Pero aún así, el pueblo de Israel pecó contra Dios y murmuró contra él, diciendo que Dios los había abandonado, que Dios los había sacado de Egipto para llevarlos a morir en el desierto. Y Dios permitió que anduvieran vagando durante 40 años en el desierto, para que entonces el pueblo de Israel viera lo que realmente había en el corazón de ellos. Porque eso es lo que dice la palabra, donde dice, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. ¿No te suena familiar, hermano? A veces Dios mismo permite que en nuestras vidas haya pequemos en contra de Él para podernos humillar, porque para nosotros mismos no podríamos darnos cuenta de que estamos cometiendo algún pecado contra Dios, o que hay inclusive orgullo, o que hay idolatría, o que hay cualquier tipo de pecado, hermano, dentro de nuestro corazón.
que hay avaricia, hermano, porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta que tenemos un corazón idólatra, porque a veces nos idolatramos a nosotros mismos. Pensamos que nosotros mismos somos lo más importante. Pensamos que nosotros somos quienes merecemos toda la atención. Pensamos que nosotros somos el centro de todas las cosas. Y tiene que venir Dios y mostrarnos y dejarnos ver esa parte de nosotros. Porque ni nosotros, hermano, no somos capaces de poder darnos cuenta de eso. Pero Dios, que es sumamente sabio, sumamente omnipotente, que es sumamente justo, que es sumamente bueno, que es sumamente amoroso, permite esto. ¿Para qué? Para humillarnos. Y también viene muchas veces una disciplina de parte de Dios. Porque ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto? No entraron ninguno en su reposo más que dos. Josué, José y Caleb, Josué y Caleb. No entraron a la tierra prometida. No entraron al lugar de reposo. Y todo esto fue para mirar, dejarnos ver lo que hay dentro de nuestro corazón, las intenciones que hay dentro de nuestro corazón, hermano. Qué tremendo, hermano. Porque como te decía, ¿tú crees que Dios no vio la intención que había en Adán al querer tomar el fruto? Claro que lo vio. Sin embargo, lo permitió. ¿Tú crees que Dios no se daba cuenta de las murmuraciones que hacía el pueblo de Israel en el desierto? Claro que lo hacía. Claro que sabía. Sin embargo, Dios permitía que eso ocurriera para que el pueblo de Israel fuera humillado, para que el pueblo de Israel conociera lo que verdaderamente había en su corazón y así poderlos llevar al arrepentimiento. Lo mismo ocurre contigo y conmigo, hermano. A veces somos tan orgullosos, a veces somos tan ególatras, a veces somos tan avariciosos, que Dios tiene que venir y permitir que, decretar que sucedan las cosas y permitir que sucedan las cosas para sacar a la luz nuestros más íntimos deseos. Vamos a avanzar al Salmo 50-21. Espero poder terminar pronto, hermanos. No voy a poder tocar todos los versículos, pero sí, perdón, dije Salmos, perdón, me equivoqué, es segunda de Crónicas. Perdón, hermanos, segunda de Crónicas. Me estaba regresando un punto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 24 al 26, dice la palabra de nuestro Dios.
Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor. Sí, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia, junto con el pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. Ezequías era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas y especias, así como los escudos y otros objetos de valor. Hermano, dice la palabra entonces que Ezequías se enfermó gravemente y que Ezequías oró al Señor y que Dios lo sanó. Ajá. Pero mira la actitud de Ezequías, hermano, porque dice en el verso 25, mira, lo sanó con una señal milagrosa. O sea, no fue con cualquier cosa, sino que hizo una señal Dios. Y dice el verso 25, pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque había orgullo en su corazón. Hermano, esto podríamos llamarlo ingratitud de parte de Ezequías. Y pudiéramos pensar que entonces la ingratitud también es un pecado. Porque pudiéramos mirar que cuando hay ingratitud en nuestro corazón, es porque hay orgullo, es porque pensamos que nosotros merecemos. E inclusive me pongo a pensar, hermano, muchas veces pensamos que merecemos un cargo en la iglesia o que merecemos algo, pero no es así, hermano. No es así. Dios tiene que humillarnos y Dios tiene que venir y permitir que nosotros lleguemos a pecar para corregirnos y disciplinarnos, hermano. Porque dice en la parte final del verso 25, dice que se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Mira, hermano, vino el enojo del Señor contra Judá y Jerusalén. Y mira cómo es que aún ese pecado funcionó para bien para la vida de Ezequías, porque en ese momento él se humilló. Y dice la palabra que él se arrepintió de su soberbia junto con todo el pueblo, hermano. ¿Qué ocurrió ese día, hermano? Qué tremendo, porque dijéramos que a lo mejor solamente Ezequías pudo ver su pecado, pero hermano, la palabra nos muestra que aún el pecado de Ezequías hecho en ese momento sirvió para que todo el pueblo junto con Ezequías se humillara y le pidiera perdón a Dios. Y entonces Dios detuviera su mano. Qué tremendo pasaje, hermano. Qué tremenda verdad lo que dice Romanos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para bien. Todo es todo. Puede ser enfermedad, puede ser pecado,
Llámese como se llame, pero todas las cosas funcionan para bien, para los escogidos, para los llamados, para los hijos de Dios. Qué tremendo, hermano. Vamos a avanzar. Bueno, aquí mismo vamos a leer el 31, el verso 31. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que había ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Qué tremendo, hermano. O sea, la situación no paró allí, hermano, sino que todavía Dios, para mirar el corazón de Ezequías y mirar si verdaderamente había una, mejor dicho, para que se diera cuenta de Ezequías si verdaderamente había habido un arrepentimiento en su vida, había habido un cambio en su corazón. Dios permite que venga gente como para alabarlo, como para decir, ay, sí, mira, Ezequías sigue siendo el rey, el mero mero, por las riquezas que tiene. Pero qué tremendo, hermano, que dice, y mira de dónde venían, eran embajadores de Babilonia, venían embajadores de Babilonia, eran hombres ricos, representantes de Babilonia, para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra. Dice, Dios se apartó de Ezequías. Mira, hermano, qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. A veces Dios se aparta de nosotros. No porque no sepa lo que vamos a hacer, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta de la clase de hombres que somos, del pecado que hay en nuestro corazón, para humillarnos y llevarnos al arrepentimiento, hermano. Para que nosotros mismos nos demos cuenta de nuestra forma de actuar. Qué tremendo, hermano. Porque fue para ponerlo a prueba. Tal vez por eso, si estás pasando por alguna dificultad y no sientes la presencia de Dios, tiene un propósito y tiene un plan. Porque así como a Job le ocurrieron todas esas cosas y al final pudo decir, ahora mis ojos te ven, así tú mismo vas a poder decir, ahora mis ojos te ven. Porque verás la fidelidad de Dios. Y verás su bondad, y verás su providencia, y verás su decreto en tu vida. Qué hermoso es esto, hermano. Demos gracias a Dios por su obra tan grande y maravillosa para con nosotros. Que Dios permite todas estas cosas de las cuales estamos hablando para mostrarnos la condición, para mostrarnos nuestro corazón, para descubrir, dice la confesión de Westminster, la fuerza secreta de la corrupción, el engaño que hay en nuestro corazón. Hermano, nosotros no nos daríamos cuenta de nuestros pecados si no pecáramos, si Dios no lo permitiera, pero Dios lo permite por la, la gran razón, mejor dicho, de llevarnos a la humillación y al arrepentimiento. Ya faltan dos para terminar, dice, y para acercarles a una dependencia. Ay, hermano, qué hermoso, mira. O sea, Dios permite que nosotros pequemos, cometamos atrocidades para llevarnos a una dependencia de Él. Piensa en el caso de David, cuando pecó contra Urías.
y pecó contra Dios y pecó contra la mujer de Urías, Betsabé, y cometió homicidio y cometió adulterio. Y en ese momento Dios le mostró, tuvo que enviar Dios un profeta para contarle una historia y así poder ver la condición del corazón del hombre. Porque entonces el profeta Natán le empieza a decir y le empieza a narrar una historia de injusticia. Y le pregunta al final, ¿tú crees, qué crees que merezca ese hombre? Y David responde, la muerte. Mi hermano, todo eso era para mostrarle su pecado y llevarlo al arrepentimiento, humillarlo y acercarlo a la dependencia más íntima. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno peca en contra de Dios, nos volvemos más dependientes de Él. Nos volvemos dependientes de Él. Porque empezamos a mirar que verdaderamente somos débiles y frágiles y que necesitamos y dependemos totalmente de Dios. Y perdón, dice que una dependencia más íntima y constante de Él y de su apoyo y con el fin de que se mantengan más vigilantes contra toda ocasión futura de pecado, así como para otros muchos fines santos y justos. Vamos a mirar. Por cuestión de tiempo vamos a mirar por último el Salmo 73, hermanos. Este salmo me gusta mucho. Dice la palabra de nuestro Dios. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos son gordos ricachones, tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantas, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante
Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Mira, hermano, lo que este hombre tuvo que vivir en este salmo. Dios permitió que empezara a ver que en él había circunstancias difíciles, que en él había dolor, que en él había escasez, y le permitió mirar lo que los otros hombres tenían y le permitió eh, anhelar eso. Sin embargo, Dios, en su providencia, en su sabiduría, en su poder supremo, en su infinita bondad, permitió que este hombre se diera cuenta en su corazón, que su corazón estaba lleno de amargura, que estaba destrozado por dentro y que era un necio e ignorante. Y Dios no lo dejó allí. Dice la palabra que lo guió con su consejo, lo condujo a un destino glorioso. Y este hombre tuvo que vivir para poder decir lo que dice el verso 25: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Tal vez tú que estás enfermo, postrado en una cama, y puedes decir: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Tal vez Dios te está permitiendo vivir esto para quebrantar tu corazón y para mostrarte que solo en Él podemos confiar. Por eso dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Me escucha, hermano, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. ¿Quién puede decir esto, hermano? Aquel que ha sido quebrantado, aquel que ha sido humillado, aquel que Dios le ha permitido en su providencia vivir o pecar aún en contra de Dios para llevarlo al arrepentimiento, para llevarlo a la dependencia de Él, para llevarlo a una relación más íntima y constante de Él, para, para que el ser humano se mantenga vigilante contra toda ocasión futura de pecar contra Dios. Todo tiene un propósito. Todo tiene un porqué. Y aun cuando a veces no lo entendemos, Dios sabe por qué permite las cosas. Y quédate con eso, hermano. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para bien. Y así podamos decir: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Vamos a pararle ahí, hermano, y vamos a orar y a pedirle perdón a Dios
porque tal vez nos hemos comportado, Señor, arrogantes y altivos en nuestro corazón, y no nos hemos humillado delante de ti con humildad, Señor, sino que nos hemos presentado tal vez con arrogancia, Dios, pensando que somos dignos de todas las cosas. Pero hoy, Dios, nos presentamos a ti, ante ti, y te pedimos que nos perdones, que perdones toda arrogancia y toda altivez de nuestro corazón, que perdones toda incredulidad que hayamos tenido y toda murmuración que hayamos hecho en contra tuya, Señor. Por favor, ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Señor. Y llévanos, por favor, más y más al arrepentimiento, para que podamos depender totalmente y cada día más de ti, Señor. Y para que podamos estar preparados para la siguiente batalla, Señor. Ayúdanos, auxílianos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Hermanos, no te pierdas la transmisión del culto del domingo. Recordemos que estamos en pandemia. Recordemos las indicaciones que nos da el gobierno. No salgamos de casa más que para lo necesario. No te pongas en riesgo, hermano. Y esto no como para alarmarte, hermano, sino para que en nosotros haya prudencia y cuidemos uno del otro, hermano. Pero lo más importante, no te olvides de leer la palabra, no te olvides de escudriñarla, no te olvides de tener comunión con tu Creador, con tu Salvador. Y no te olvides de congregarte, porque aunque no estemos congregándonos en un solo lugar, la iglesia de Jesucristo está congregándose, aunque sea por medio de los medios digitales, de los medios que ha permitido Dios. Nos vemos, si Dios permite, el próximo domingo por el canal de YouTube o por la página de Facebook Iglesia Bíblica de Jesucristo CVV a las 11:20, a las 12, perdón. Es que el culto presencial es a las 11:20, pero el culto en internet es a las 12. No te pierdas, ni seamos desobedientes, dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Que Dios te bendiga, hermano. Maranata. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de todo.